Ya, ¿alguna otra duda que le esté quedando lo de la guía? Sé que varios me lo han mandado, pero aprovechen porque yo les di la oportunidad que podían preguntarme ahora. Aquellos que no han mandado. Les voy a permitir que se desmuteen, así que si quieren hacer una pregunta. No, no hay dudas, no hay más consultas de la guía entonces. Ya. Entonces, ya que no hay duda o consulta de la guía, voy a ir directamente entonces a lo que vamos a ver hoy día. Por favor, no se me asusten con esto, a pesar de que es fácil. Lo que vamos a ver es lenguaje algebraico. ¿A qué se refiere con lenguaje algebraico? Eh, a ver, yo sé que para ustedes la matemática es igual a hablar marciano. Solo yo y el profe David podemos hablar matemáticamente y ustedes están tratando de entenderlo a media. O incluso con la profe Luisa. Ustedes no escuchan cuando hablamos de matemática y ustedes quedan mirando para arriba así como, ¿qué diablo están hablando estos profes? No, es lo mismo, se puede traducir, no es difícil. Lo que sí es importante entender las claves. Claro, por ejemplo esto, gente que usa el álgebra en la vida real, solo nosotros los profes. Entonces, por definición, el lenguaje algebraico se entiende todas aquellas formas en que podemos expresar una operación algebraica, estas ya pueden ser en forma verbal o en forma escrita. Entonces, por ejemplo, acá hay algunas reglas o ideas que nos permiten hacernos la idea de cómo seguir. De hecho, yo también, Joaquín, me metí en un curso. Además, soy el profe de computación, tengo que saber lenguaje de computación. Algunas palabras que indican adición. Recordemos que adición es suma. Sí, Javiera, tú sabés que no tengo ningún problema y más ratito termina la clase, les subo el power. Algunas palabras que indican adición, suma, son suma, aumentar, mayor que, más, incrementar, más grande que. Cuando aparezcan estas palabras en un lenguaje normal, estamos hablando de suma. Entonces, por ejemplo, no sé, lenguaje de los papás, ¿sabéis qué? Me incrementaron el sueldo. ¿Qué significa eso? Que le sumaron más plata. Incrementar. O saben qué más, yo soy más grande que ustedes. ¿Qué tengo? Tengo más años que ustedes. Estoy sumando. Lo mismo pasa para la resta, la sustracción. Resta, menos, menor que, diferencia, disminuir, perder. Lo que todos quisiéramos, perder peso, porque en la cuarentena más de algunos subimos de peso. Detalle. Otras palabras, por ejemplo, en la multiplicación, producto, veces, el triple, en este caso es algo particular porque está diciendo 3 veces algo, o el doble, 2 veces algo, el quíntuple o el cuádruple, quíntuple, 5 veces algo, cuádruple, 4 veces algo, el doble, 2 veces algo, multiplicado. Y también tenemos división, cociente, que es lo mismo que dividir, mitad, significa que se va a dividir por 2, por eso es la mitad, dividido entre la tercera parte, que significa que se divide en 3, o razón. Todo eso son palabras en lenguaje algebraico. ¿Cuándo lo vemos? Cuando maliciosamente el profe les diga, anote eso en lenguaje matemático. Por ejemplo, acá dice x menos 2. Yo lo puedo notar como un número menos 2. O también lo puedo decir, la diferencia entre un número y 2. Ya le estoy diciendo dos formas distintas como notar lo mismo.
Y estamos hablando de lenguaje matemático. Por ejemplo, en la segunda, dice 2x. Yo lo puedo escribir como 2 por un número. ¿Por qué por un número? Porque la x significa un número. O puedo decir el doble de un número. ¿Cómo está ahí? El doble de un número. Tengo acá x más 3. Un segundo, ahora sí. Ya, estábamos acá. X más 3. Los desmuteé, que se pueden desmutearse. Sí, María, le acabo de decir a la Javiera lo mismo que me había preguntado. Apenas termine la clase se los pretendo subir. Así que si quieren decirme, me lo pueden decir. Perfecto, Cristóbal. Cristóbal dice un número aumentado en 3. Es una forma de decirlo en palabras lo que está expresado ahí en letras y números. Un número aumentado en 3. La número 4, 2x más 5. ¿Alguien se atreve a decir cómo podría ser? Ya están habilitados para que todos puedan leer el chat. Así que traten de no irse a la punta y todo bien. 12x más 5. Ya, los voy a ayudar yo. La otra la van a hacer ustedes. Puede ¿Lo ser incógnito 5? el doble de un número más 5. Porque es el doble de la x, que sé que es un número, y le sumo 5. Entonces ahí se puede expresar como el doble de un número más 5. Siguiendo esa idea, ¿cómo podría ser la número 5? X menos 3y. No se peleen. Puede ser como un número, la x es un número, menos el triple de otro número. ¿Por qué de otro número? Entendamos que, como les mencionaba, la x y la y son dos cosas distintas. Ahora, cuidado, Cristóbal me acaba de decir un número disminuido en el triple de un número. Tengo que diferenciar que la x y la y son dos números distintos. Por eso yo coloqué un número menos el triple de qué cosa? De otro número. Porque si coloco del mismo número, podría pensar que estoy hablando de la misma letra. Y tengo que diferenciar que son dos letras distintas. Y con esa idea en mente, yo puedo hacer el último, x más y, lo puedo notar como la suma de dos números distintos. Son dos valores que se están sumando, y como las letras son distintas, son números distintos. Se entiende que esto puede ser difícil porque ahora sí estoy mezclando dos cosas que son muy difíciles para ustedes: lenguaje extraterrestre, matemático, y las palabras normales de un dictado. Ahora vamos a hacerlo al revés, de lenguaje verbal al lenguaje matemático. Yo les anoto en palabras y ustedes me tienen que decir cómo sería el lenguaje matemático. Un número cualquiera. ¿Cómo sería en este caso un número cualquiera? Algebraicamente. Perfecto, Cristóbal. Puede ser X, puede ser una letra, la letra que ustedes quieran. Entonces van, en este caso, X. El doble de un número cualquiera. Perfecto, 2i, 2x, 2a, 2w.
2 por una letra. Un número aumentado en 5. ¿Cómo sería un número aumentado en 5? Simplemente sería una letra más 5. Como bien dice Cristóbal y como bien dice Javiera, Cristóbal dice z más 5, Javiera dice x más 5. Y yo para llevarle contrario a los dos les digo p más 5. Es una letra que le estoy sumando 5. Un número disminuido en 3. X menos 3. Y como es un número, esto puede ser cualquier letra. Lo que importa es que sea distinto. La quinta parte de un número. Cuidado con este. Recordemos que cuando hablamos la quinta parte, cuando hablamos de parte hablamos de división. Y como hablamos de la quinta, estamos hablando que va a ser el número dividido por 5. Es como al contrario de el doble, el triple, el cuádruple, estamos hablando por 2, por 3, por 4. Pero si hablamos de la parte, significa que se va a dividir. ¿Por cuál? Por el número que estamos hablando. Entonces, la quinta parte de un número, como bien dijo Cristóbal, es división. A dividido por 5. O también puede ser como fracción. Partido por 5. Es lo mismo. Ya sea, recuerden que la fracción y la división es lo mismo. El doble de un número aumentado en 4. Perfecto, Cristóbal. 2x más 4, es decir, 2, la letra se le suma 4. En este caso, la letra, para no repetir con la x, le puse b. 2b más 4. El triple de un número disminuido en 5. Sería 3 con la letra disminuido en 5, que sería que se le restaría. Entonces, por ejemplo, 3z menos 5. Ya, a ver si con esta los pillo. El doble de la suma de dos números. Acá es cosa de leer bien. El doble de la suma de dos números. El problema en este ejercicio puntual es que acá me están dando dos operaciones. Una es el doble y la otra es que se suman dos números. Para no tener problema acá, es importante leer de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿qué es lo primero que se hace? La suma de dos números. Entonces, la suma de dos números, ahí sí, es dos letras distintas que se están sumando, x más y. ¿Y qué le pasa a esa suma de dos números? Se le saca el doble. ¿Qué significa el doble? Que se multiplica por 2. Entonces, acá va a ser de derecha a izquierda. Esos dos números que se suman, que están, se les coloca un paréntesis y se multiplica por 2. Por eso dice el doble de la suma de dos números. Entonces, por eso siempre lean de derecha a izquierda, que es el orden de las operaciones. Por ejemplo, el de abajo, la mitad de la diferencia de dos números. Significa que la mitad de la diferencia de dos números. Lo primero que tengo que hacer es la diferencia de dos números, que viene siendo la resta de dos números cualquiera, dos letras distintas, y a esos dos números les saco la mitad, los divido en dos. Cuidado ahí, Cristóbal, lo notaste, ahí sí. Lo que tú anotaste, Cristóbal, es 2 dividido
por la diferencia de dos números. Y acá te dice que la diferencia de los dos números se le saca la mitad. Tú colocaste que 2 se va a dividir por la resta de dos números. A ver, para anotar lo que dijo Cristóbal, en el lenguaje que está acá, yo debiese haberlo escrito al revés. ¿Cómo escrito al revés? Por ejemplo, ahí, la diferencia de dos números dividen a 2. Ahí estaría haciendo lo que Cristóbal me está diciendo. Nótese que si sigo lo que les mencionaba, de derecha a izquierda, lo que primero me aparece es la resta de dos números y después la división. Si hago eso de ahí, haría lo que Cristóbal me dijo, que sería 2 dividido por ¿quién? Por x menos y. Lamento si se ve feo, pero por lo menos se entiende. Todo esto que le estoy mencionando es súper importante porque ustedes de aquí hasta mínimo cuarto medio, incluyendo la universidad, van a asumir de que esto que está acá lo saben. Y me incluyo si es que le hago clase el otro año, que es probable que yo voy a asumir que ustedes ya entendieron esto y que ya no necesito explicarlo. Por lo mismo, acá les tengo algunas frases y cómo se escribe en la expresión algebraica. Partamos con la segunda, para no confundirnos con la primera. Ah, no, vamos con la primera. La suma de 2 y un número. 2 más algo, cualquier letra. 3 más que un número. Es decir, va a ser un número que se le suma 3. Acá queda perfectamente claro lo que yo les mencionaba, de derecha a izquierda. La diferencia entre un número y 5 va a ser una letra cualquiera, y como es la diferencia, se le va a restar el 5. 4 menos que n. Al 4 se le va a restar la n. Un número aumentado en 1. Significa que una letra se le suma 1. Un número disminuido en 10. Un número cualquiera le voy a restar 10. El producto de dos números, como me dicen dos números, se asume que son distintos, por eso es A por B. 2 veces la suma de dos números. Recuerden acá, primero hago en este caso, la suma de dos números y después se multiplica de derecha a izquierda. Noten la diferencia ahora, 2 veces un número sumado a otro. A diferencia de la parte de arriba, acá me dice que uno de los números se multiplica por 2 y después recién ahí se le suma el otro número. 5 veces un número, 5x. N veces desconocida, un número conocido. No se confunden. Acá está lo que sí importa. El cociente de dos números. Cociente es lo mismo que una fracción, que es lo mismo que una división. La suma de dos números, x más y. 10 más n. Significa que la n se le suma 10. Un número aumentado en 3, que al número le sume 3. Un número disminuido en 2, que al número se le resta 2. El producto, P por Q. 1 resta a un número. El número le resta 1. Acá hay dos detalles que son importantes porque
ustedes lo vieron en los cursos anteriores, el antecesor y el sucesor. El antecesor se refiere al número que está antes del número que estoy pensando. Por ejemplo, el 5. El antecesor de 5 es 4. Y el sucesor, es el número que viene, es 6. Por ejemplo, ustedes están en séptimo. El antecesor de séptimo es sexto y el sucesor octavo. El número 7, ¿qué es lo que hice? Le resté 1, por eso el antecesor se le resta 1, y al sucesor, para saber el número que sigue, le sumo 1. Tres veces la diferencia de dos números. Tres veces la diferencia de dos números. Acá ya me estoy diciendo que tengo que restar dos números y lo multiplico porque me dice tres veces. 10 veces más que tres veces sus números. Acá el más me indica que suma, significa que 10 más tres veces un número, 3b. La diferencia de dos números que ya lo habíamos notado. Y acá empieza ya que no solo puedo expresar esto con álgebra, lo puedo expresar con números. La suma de 24 y 19 significa que el 24 y el 19 se suman. 19 más 33 significa que 19 y 33 lo sumo. Dos veces la diferencia de 9 y 4. Es decir, resto 9 y 4 y a eso se multiplica por 2. El producto de 6 y 16, la multiplicación de eso. Tres veces la diferencia de 27 y 21. Significa que primero resto y después multiplico por 3. La diferencia de 9 al cuadrado y 4 al cuadrado. Eso significa, es potencia. Significa que el 9 se eleva a 2 y el 4 se eleva a 2. El cociente de 3 al cubo y 9. El 3 se eleva a 3 y se divide por 9. A ver, estas palabras, varias nuevas que no manejan, pero hay muchas otras que sí conocen, es la base para yo empezar a complicarle la existencia con problemas de planteo. Esa es la triste realidad de esto. Los problemas de planteo los persiguen de aquí hasta la quebrada del ají, como dice el dicho. Esto mismo del lenguaje algebraico, para que se hagan una idea, la mañana a las 9 tenía clase con cuarto medio. Estamos viendo ejercicios de la PSU que tienen ellos, que se llama la prueba de transición universitaria. Y muchos me preguntaron algunos detalles que eran solo del lenguaje algebraico. Y todo eso se resuelve sabiendo leer y sabiendo entender esto. Sé que probablemente no manejen todas las palabras que están acá. Y no espero que lo manejen de aquí a mañana. Pero sí es importante que entiendan cómo traspasar de uno a otro y viceversa, es decir, en palabras a expresarlo matemáticamente y matemáticamente en palabras. Yo los voy a dejar hasta aquí. Gracias, Antonella. Justamente me estaba acordando de eso. Lo copio al tiro. Lo que les voy a mandar este mismo PowerPoint para que ustedes lo tengan y les digo desde ya, la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios como los que vimos al principio. Pasar, si está en palabras, tratar de expresarlo matemáticamente con letras, y si está en letras, expresarlo con palabras. ¿Cuándo vamos a tener una prueba? No lo sé, porque eso ya es parte del segundo semestre. Porque les recuerdo que el lunes parte el segundo semestre. Joaquín, te escucho. Ah, gracias. Les recuerdo que el lunes comenzamos el segundo semestre. Así que esto es solo una parte de lo que yo les podría hacer una prueba.
Cristóbal, una pregunta técnica que te la puedo resolver de inmediato. Yo les mencioné que ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, no necesariamente en el PDF. Y si lo hacen en un cuaderno, por favor que le saquen una foto clara de lo que está ahí. Así te omites el hecho de poder editar el PDF. Joaquín, te leo.